Quiero hablarles a ustedes del tema sé realmente feliz. Sé feliz. Escoge esa felicidad que viene de Dios. Y me doy cuenta cuando leo la Biblia, especialmente el Nuevo Testamento, que el discurso de introducción de Jesús, su primer discurso en Mateo capítulo 5 habla de la felicidad. Y decidí hace un tiempo recorrer un discurso que muchos teólogos consideran que es un discurso para la gente del Antiguo Testamento, pero yo estoy completamente opuesto. Yo creo que es el fundamento de la vida cristiana, que son las bienaventuranzas. Y quiero contestar la pregunta, ¿quién puede ser realmente feliz? Revisando cómo Jesús define la felicidad. Las primeras palabras de Jesús cuando comenzó ese discurso fue felices, y describió un grupo de gente que nadie pensaría que son felices. Felices. La palabra que él usó en el original cuando se escribe el Nuevo Testamento en griego es Makarios, y se refiere a la isla de Chipre, una isla que los antiguos griegos consideraban que tenía el clima perfecto, la gente perfecta, gente bella de tez color oliva, bronceados por el sol, una brisa perfecta, frutas, palmeras, terrenos que brotaban con cualquier tipo de cultivo, al punto que la gente de la antigüedad, los griegos en particular, decían: los de Chipre son macarios, son felices, porque la isla lleva intrínseco la felicidad. O sea, nadie que viva en Chipre desea salir a ninguna otra parte, porque la isla es el clímax de la felicidad. Ella contiene la felicidad. Jesús, cuando entonces abre sus labios y dice ¿cómo es el reino de los cielos?, dice: todo aquel que ha abrazado el reino de los cielos lo ha abrazado porque ya está presente. En otras palabras, ustedes que escuchan y que siguen mi mensaje, ustedes son dichosos. No hablo de una felicidad que van a alcanzar en el cielo, es una felicidad que ya comenzó adentro de ustedes, porque ustedes abrazaron el reino de los cielos al creer en mí. Y entonces se deja decir una frase que rompe, creo que, los corazones y los oídos de la gente. ¿Por qué? Porque no habla de lo que el mundo piensa que es felicidad. Le quiero invitar a que escuche la primera parte de esta serie en el servicio anterior en el canal de ustedes, pero en este Jesús nos dice a nosotros la segunda parte: feliz quien se quebranta ante Dios, dichosos los que lloran, porque ellos serán consolados. Nadie pensaría que una persona que llora puede ser feliz, pero Jesús dice: dichosos los que se quebrantan ante Dios, porque a ellos ya les llegó el reino de los cielos. En otras palabras, hay una dimensión de Dios, hay una dimensión de la vida espiritual, hay una dimensión de la felicidad que no se conoce a menos que tú pases por el quebranto. Yo sé que eso nunca saca ni aplausos ni nada, pero ¿por qué? Porque nadie quiere pasar por ahí. Ninguno de nosotros quiere pasar por el quebranto y el sufrimiento. Si usted no cree lo mismo, piense cómo usted se siente los segundos antes que le van a meter una inyección. Nadie quiere padecer sufrimiento. Sin embargo, Jesús dice: hay algo en el sufrimiento que hace que los seres humanos descubran una dimensión de la felicidad que no pueden conocer de otra manera. Y me lleva a esa noche en que Jesús está culminando su ministerio. Los quiero llevar a esa noche para tratar de entender este misterio. Y Jesús está en el Getsemaní, ha comido con sus discípulos, ha profetizado a los discípulos que esa noche será entregado. Él sabe lo que va a pasar, y las fuerzas de las tinieblas son tan fuertes contra él, tratando de detenerlo, de que vaya a la cruz, porque en la cruz él vencerá todo principado y toda potestad, y al pecado mismo los clavará en la cruz. Y para oponerse a eso, Satanás se hace presente no solamente en Judas, sino se hace presente en el Getsemaní para convencer al Hijo de Dios de que no vaya. Y ahí lo tienes. Es la noche más oscura en la vida de Jesús.
La agonía es tan grande que nos dice la Escritura que se levanta en un momento y le pide a sus discípulos: no se duerman, quédense por favor conmigo. Pero da unos pasos y comienza a orar a Dios Padre. Y su oración es: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero nos dice la Escritura que la angustia fue tan grande que lo llevó a las rodillas. Y después, tirado sobre una piedra, la angustia fue tan grande que comenzó a estremecerse, temblar y sudar. Y el sudor venía mezclado con grandes gotas de sangre. Es un momento de agonía. Es un momento de sufrimiento como ningún ser humano lo haya padecido antes ni lo padecerá. Nadie se ha opuesto al infierno mismo con tanta furia como la furia con la que Satanás vino contra él. Y nadie se opuso con tanta firmeza como la del Hijo de Dios lo hizo. Pero está temblando en ese momento. Y nos dice la Escritura en el verso 37: tomando consigo a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo: mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte. Quedaos y velad conmigo. Y adelantándose un poco, cayó sobre su rostro, orando y diciendo: Padre, si es posible que pase de mí esta copa. Qué momento más tremendo de agonía. Pero si Jesús nos muestra que hasta el Hijo del Hombre pasa un momento de agonía, ¿por qué nosotros no? ¿Quién nos dijo a nosotros que Él sufrió para que nosotros no suframos? En realidad Él nos mostró la realidad de los seres humanos. Y estoy hablando de las personas que el día de hoy, la noche de hoy, puede ser que estén padeciendo una tremenda angustia, están padeciendo una pérdida muy grande, estén pasando a través de una depresión muy profunda, estén pasando a través de una gran desilusión. Un amigo fiel les traicionó, una compañía a la que le dieron 30 años, 20 años, los botó así nomás de la noche a la mañana. Quizás el negocio en el que pusiste todos tus ahorros se fue por el piso. Quizás tu esposo te fue infiel. Quizás la vida no te ha sonreído como tú esperabas. Y tú eres un hombre que ama a Dios. Tú eres una mujer que ama a Dios. Quizás estás el día de hoy preguntándote, como Job se pregunta, y entonces, en la Biblia pregunta, y entonces, ¿de qué sirve guardarse para Dios? Quizás te pase las de Asaf, el músico consagrado a Dios, que en el Salmo nos dice a nosotros: yo vi la prosperidad de los impíos, pero también vi el quebrantamiento de los santos. Qué misterio más terrible de enfrentar. La gente buena también sufre a veces como sufren los demás. Y entonces los santos se preguntan en momentos de sufrimiento: y entonces, ¿quién me consuela a mí? ¿De qué me vale dedicarme a Dios, como dijo Asaf? ¿De qué me vale ayunar y humillarme delante de Dios si veo que los impíos no solamente pecan, sino se ríen de Dios y salen ilesos? El sufrimiento toca la puerta de una u otra manera, pero vengo aquí a recordarte las palabras de Jesús. El que sufre, el que llora, no es una persona que está lejos de Dios. Y allí la enseñanza de Jesús va en contraste con lo que muchos de nosotros pensamos. En el momento de sufrimiento no puedo ver a Dios. En el momento en que sufro, me pregunto si sufro por mi pecado. ¿Cuántos de ustedes han pasado por ahí? En momentos en que estamos padeciendo cosas, decimos: ¿será que Dios me dejó? ¿Será que cometí un error? ¿Será que no entendí la voluntad de Dios? ¿Será que me merezco esto? Y lloramos y somos quebrantados. Pero la Biblia dice, y Jesús dice: felices, macarios, dichosos, dignos de envidia los que lloran hoy. Porque hay un secreto que solo abre el llanto cuando tú lloras, no delante de una circunstancia, sino delante de Dios. Hay un misterio espiritual que se abre. ¿Por qué? Porque Jesús dice: ellos serán consolados. Y aquí está Jesús sufriendo en el momento de mayor agonía. Pero ¿qué hace cuando Jesús sufre? Ora. Y nos dice a nosotros una cosa: es precisamente la consolación de Dios la que viene cuando tú, en medio del sufrimiento, oras y buscas a Dios. Mi primer punto en esta noche es precisamente eso. La consolación de Dios viene cuando tú oras
y lloras en medio de tu sufrimiento y buscas a Dios. Hay una puerta que abre la oración que ninguna otra cosa abre. Hay una dimensión de la consolación de Dios que solo descubrimos cuando oramos a Dios, cuando clamamos a Él. Entonces no te sientas lejos cuando lloras. No te sientas apartado de Dios cuando estás sufriendo, porque la oración es el refugio para el alma. Es un lugar de desahogo, sí, pero es más que eso. Es un lugar de entrega a Dios y es un lugar donde la presencia de Dios viene y nos da la consolación de Dios. El segundo punto es ese. Jesús dice: felices los que lloran porque serán consolados. ¿Dónde somos consolados? Cuando Dios se hace presente en medio de nuestro dolor. Y esa es la noticia: serás consolado, porque Dios no se va de vacaciones cuando tú y yo estamos llorando. Dios se hace presente de maneras que nunca sospechamos. Es bellísimo descubrir que el evangelista nos dice a nosotros que en su momento de mayor agonía se le apareció un amigo. Dice: se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. Y ahí estás viendo lo que Dios dice. Nos promete Jesús: no te desanimes cuando tienes que pasar ese valle de sufrimiento, porque Dios enviará consolación. Una consolación que tú no sospechabas que era posible cuando pasas por allí. Jesús no está orando para decir: ahora declaro que ángeles van a venir a consolarme. Muchas veces los cristianos hacemos eso el día de hoy: ahora declaro cosas, pero Jesús no está haciendo nada de eso. Jesús está sufriendo, nada más. Está sufriendo, está diciéndole: Padre, no me queda nadie. Hasta estos bribones se durmieron, no me queda nadie. Me tengo que refugiar en ti, y bendita consolación que es la oración. Pero no contaba con la astucia del Señor, que le manda un ángel. No contaba con esa misericordia de Dios que lo sorprende con el toque cálido de un amigo. Siempre he imaginado, eso no está en el evangelio, pero yo me imagino a Jesús en medio de su temblor, en medio de ese frío de muerte, como dice él: estoy triste hasta la muerte, y de pronto siente la mano de alguien. Es lo único cálido que él sintió desde ahí hasta la cruz: la mano de un amigo. Y cuando él quizás se levanta para ver quién es, ese mensajero se echa para atrás y se tira al piso, porque no se atreve a levantar los ojos para ver a ese. Y le pregunta quizás Jesús: ¿quién eres? Y él dice: tú sabes mi nombre, tú me diste nombre, tú me hiciste. Quizás te acuerdes que me llamo Gracia, porque soy enviado cuando más se necesita. Tú sabes quién soy yo. A mí me han dado el honor de servirte en azafates de oro en el reino. Te he pasado la copa para que tomes. Soy uno de la mayor confianza que hay en el cielo, y me han comisionado en este momento a que venga simplemente a poner mi mano sobre ti. Quizás el ángel haya dicho: ¿y quién soy yo para sostener al Hijo de Dios, al que sostiene el universo? Me han dicho que te dé palabras de ánimo, ¿y quién soy yo para aconsejar a la sabiduría misma que creó el universo? Pero aquí estoy en obediencia. Quizás le haya dicho: yo te recuerdo algo. Hay ejércitos enteros que tú mismo entrenaste, que están de pie, solamente mirando al Padre con respeto, esperando órdenes para que alguien nos diga: pueden meterse a salvarlo. Pero se nos recuerda una y otra vez en esta hora de agonía que no podemos mover un dedo. Tú sabes que si tú te quejas por un instante, millones de nosotros te sacamos de acá y acabamos con estos miserables. Pero nos han dicho: quietos. Y nos duele verte en este lugar, porque tú eres el príncipe de los ejércitos de Dios, pero no entendemos el misterio del sufrimiento. Solo se nos ha dicho: su sufrimiento los llevará a otro lugar. Jesús no hubiera conocido lo que Dios quiere que usted conozca hoy, cuando usted llora, cuando usted pierde, cuando usted sufre, pero usted clama a Dios. Él pasó por allí para que cuando tú pases por allí, porque nadie nos ha dicho que no pasaremos, para que cuando pases por allí y clames a Dios, sepas que Él se hace presente.
que Él no te abandona, que Él siempre se queda. Y cuando tú descubres esa verdad, Jesús te dice: feliz tú, dichoso tú. Como dice la Escritura, cercano está el Señor a los quebrantados de corazón. ¿Estás leyendo eso? Cercano está. Pastor Danilo, pero yo no siento a Dios para nada cuando yo estoy sufriendo. ¿A alguien le ha pasado? Yo no siento, me ponen toda la música de alabanza y todo, yo no siento ni papa. Yo no sé qué se hacen todas esas experiencias extáticas y maravillosas que yo he tenido en un encuentro o ahí en la iglesia, pero cuando esto pasó el miércoles o el jueves, yo no sentí nada. Yo lo que siento es tristeza. A mí me parece más bien que Dios me está dando la espalda. Sí, Jesús sabe lo que es eso, porque en el momento de agonía, cuando Él está por expirar, clama y dice: Padre, ¿por qué? Las Escrituras nos dicen que las espaldas de Dios, las espaldas del juicio de Dios, es lo que Jesús mira en ese último momento. Pero antes de morir dice: en tus manos encomiendo mi espíritu. Puede ser que lo que vea sea el juicio, para que ellos vean la gracia. Puede que sobre mí caiga el peso de tu rechazo, pero a ellos les va a alcanzar el abrazo de tu amor. Puede ser que hoy yo sea herido, pero ellos van a ser sanados. Puede que hoy sea olvidado, pero ellos van a ser recordados. Puede que yo sea desechado, pero ellos van a ser recibidos. Y esa verdad te tiene que fortalecer. Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los abatidos de espíritu. Gloriana sabe, mi esposa, lo que es quedarse sola con su madre y sus dos hermanos cuando su padre les quita todo lo que tenían, las deja sin dinero, les quita los autos, se va. Y después de ser gente que vivía tan acomodada, tener que caminar cuadras y cuadras para ir a la escuela a pie, bajo el calor de Barranquilla, viendo pasar los autobuses que eran propiedad de su padre al lado, sin a veces nada que comer en la casa. Pero contaban con una mujer de oración, su madre, que aunque sufría, sabía dónde encontrar consolación en la oración, y llamaba a todos sus hijos y les decía: no sé de dónde va a venir, pero va a venir la provisión de Dios, y ustedes conmigo oran. Y cada noche a las 7 de la noche, lloviera o tronara, clamaban a Dios con fe, y eran sorprendidos una y otra vez por gente que tocaba la puerta y decían: no sabemos, pero aquí está esto. Y la provisión venía, no saben de dónde, pero un ángel aparece cuando los santos sufren y les suple por la gracia de Dios la fuerza, la gracia que necesitan en su momento de necesidad. Yo había perdido a la mujer más maravillosa en mi vida, mi madre. Había cuidado de ella, había velado por ella. Se fue con el Señor de manera inesperada. Entro en un proceso de transición, de cambio. Estoy viviendo solo por primera vez. La soledad, la transición, mi mundo entero está girando. Paso a veces fines de semana luchando con la tristeza de una manera impresionante. Y recuerdo ese sábado en la mañana estar realmente entristecido y escuchar el timbre en mi apartamento. Salgo, es mi amigo Hans, que es pastor, y le pregunto: ¿qué haces aquí? Me dice: pues nada, pasamos a saludar, su hijo de 6 años al lado, y me dice, medio tímido: ¿por qué es medio tímido? ¿Podemos entrar? Y yo: bueno, sí, está bien. Y pasan y se sientan, nos sentamos, yo al frente de ellos, y no tardó ni 30 segundos y se levantan del sillón y se vienen su hijo y él al frente mío y me abrazan. Y claro, Dios mío, yo estaba que no podías verme, y rompí a llorar, y eso fue un mar de lágrimas, y desahogué toda esa tristeza. Y entonces se acerca a mi oído y me dice: sé que el enemigo te ha dicho muchas veces que te quedarás solo, pero vine para decirte: siempre estarás en familia. Aquello fue romper una fortaleza de soledad con la que el enemigo quería enclaustrarme.
fue liberador. Dios manda ángeles. A veces, perdonen que tome yo la atribución, pero a veces lo toma en forma de un pastor que invitan a predicar. A veces esos enviados de consolación de Dios están en un disco que pones y que no sabes por qué rayos lo pusiste ahí, simplemente para llenar el cuarto de música. Y de pronto me pasó en esos años de transición estar despidiendo a mi equipo, las personas que trabajaban para mí, y entonces decidí irme al computador para responder correos, invitaciones. Estoy en un momento de mucha carga, de mucho estrés emocional, y de paso a la computadora pues pongo por ahí un disco, el primero que encontré, y me pongo a escribir y comienza la cantante. Lo primero que dice: ¿estás preguntando dónde estoy? Yo, ups, ¿a quién le estará hablando aquí? Tú me preguntas dónde me he metido. Ya se te olvidó que colgué en una cruz por ti y que bajo mis pies cayeron cada una de esas mentiras con las que estás luchando. Estoy cerca. ¿Me puedes oír? Estoy cerca. ¿Me vas a responder? Ay, no le quiero decir lo que pasó ahí. Se quedaron las cartas ahí sin contestar. Dios envía consuelo cuando usted llora. Puede ser que a usted le parezca tarde, pero Dios llega justo a tiempo. Puede ser que no sea el príncipe azul o el ángel de alas brillantes que usted esperaba encontrarse, pero Dios sabe cómo llegarle a su corazón mejor que nadie. Él dice: dichosos los que están experimentando quebranto, porque Dios está cerca de ellos. Dios les va a consolar, van a descubrir el consuelo de Dios. El consuelo, en tercer lugar, no es otra cosa que una infusión de fuerzas nuevas en tu momento de debilidad. Si Dios está presente y te lo asegura, lo que sigue después de eso es que fuerzas nuevas van a venir para que continúes hacia adelante. Doña Marielos es una mujer a la que mi esposa y yo amamos. Ella vive en Houston, es de Costa Rica, y es la persona que nos da el saborcito de Costa Rica cuando uno lo está extrañando. Ella sabe qué cocinar para nosotros. Mi esposa vivió en Costa Rica 6 años, así es que a ella le hace gracia también la comida de Costa Rica, y nos sentimos mimados, cuidados cuando Marielito nos invita y nos prepara esos platos. Aparte cocina espectacular, como un ángel, ¿no? Pero hace más de 25 años su esposo tuvo una crisis cardíaca que lo dejó en una silla de ruedas, completamente paralizado. Eso, si no fuera a contarle la historia de 20 años de operaciones y de cosas y complicaciones. En algún momento hemos visto a Marielitos desfallecer a lo largo de estos años. Tiene discos en la espalda que experimentan desgastes precisamente por tener que levantar a su esposo de la cama, bañarlo, alimentarlo, vestirlo, cuidarlo. Ese hombre no puede hablar, ese hombre no puede moverse. Lo único que sabemos es que es consciente y que el sol de su vida es su esposa. Y hemos visto a esa mujer pasar años y años y años de sufrimiento, años y años. Y en una conversación muy profunda que tuvimos con ella en su casa, nos decía: pastores, ustedes saben hace cuántos años yo decía: yo no puedo soportar esto, Señor. ¿Cuándo vas a sanar a mi esposo? ¿Por qué no lo sanaste? ¿Por qué las cosas se complican? ¿Por qué yo? Pero durante esa conversación, en medio de una presencia de Dios tan fuerte, nos dimos cuenta que hay veces en que Dios decide, como lo hizo con su hijo, no liberarlo de la cruz que viene, sino fortalecerlo en medio de esa agonía para que soporte lo que viene y encuentre el propósito de Dios después. Un propósito que no vemos de inmediato, un propósito que algunos verán hasta en la eternidad, pero un propósito que está allí. Y Marielitos, con una cara brillante, con unos ojos radiantes, nos decía: pastor, usted no sabe cuántas veces yo me quejé mientras la espalda se me partía porque yo tenía que levantar a mi esposo, porque tenía que limpiarlo, o porque tenía que, etcétera. ¿Sabe qué ha pasado conmigo? Que a lo largo de estos 25 años algo pasó en el proceso, y un día me di cuenta
que Dios me estaba dando un privilegio que no le da a muchas personas, que yo soy lo único que mi esposo tiene, y que si yo no hiciera mi trabajo, mi esposo no vería la luz del sol. Y caí en cuenta, yo no soy una víctima, yo soy un instrumento de Dios. Y aunque es duro, ¿sabes qué, pastor? No tienes idea el gozo que yo tengo en el corazón. Tú no tienes idea la alegría cuando yo baño a mi esposo. Tú no tienes la alegría cuando yo lo rasuro y le corto el cabello y le corto las uñas y lo visto como un galán y lo pongo en su silla. Tú no tienes idea con qué gozo yo cocino para él y le traigo la comida y me espero hasta que logre comer. Tú no tienes idea, porque yo entiendo que yo soy instrumento de Dios y de consuelo para mi esposo. ¿Y sabes qué, Danilo? Me dice, yo me siento fuerte, yo me siento renovada, porque Dios no apartó esa cruz, pero Dios me dio una gracia para llevarla. Esta es mi misión en la vida. Yo me quedé tan callado como usted, porque yo me doy cuenta que hay un misterio en la consolación de Dios. Dios no va a quitar todos los valles que tienes que pasar. Dios no va a alejar a todos los enemigos que se te enfrentan. Dios no va a quitar los obstáculos, pero Él promete estar allí contigo y darte fuerzas que tú no conoces, porque Él dice, dichosos los que prueban el sufrimiento, porque el sufrimiento abre la puerta a una consolación sobrenatural de parte de Dios. Y Jesús, la palabra de Dios nos dice en Isaías, hablando del sufrimiento de Jesús, pero quiso el Señor quebrantarle, sometiéndole a padecimiento. Entonces escribió más de 700 años antes de que Cristo muriera. Cuando Él se entregue a sí mismo como ofrenda por los pecados, verá su descendencia. Y mire que si Jesús está viendo tremenda descendencia que adora a Dios en esta tarde, a raíz de su sufrimiento. Y verá su descendencia y prolongará sus días. Habla de la resurrección. Y la voluntad del Señor en su mano prosperará debido a la angustia de su alma. Él lo verá. ¿Qué verá? El fruto de su aflicción. Y dice, y quedará satisfecho. Y yo puedo ver a Jesús cuando ustedes y yo levantamos las manos y adoramos a Dios, cuando usted clama a Él en su cuarto y se tira al piso y quizás llora en medio de conflictos en su casa. Yo puedo ver el cielo abrirse y Jesús de pie en ese trono, vencedor de vencedores, diciéndote tranquilo, las cosas no se quedan aquí, hay una victoria para ti, hay fuerzas nuevas para ti, hay un abrazo que te va a sostener, hay fuerzas que van a venir del cielo. No te preocupes, esto no se queda aquí. Hoy hay millones de hombres y mujeres adorando a Dios en todas partes del mundo, porque la consolación de Dios alcanzó a Jesús y sufrió esa cruz con gozo. Por último, la consolación de Jesús, la consolación de Dios, viene cuando Él te dice, alza los ojos y mira más allá. Mira más allá de tu enfermedad, mira más allá de este conflicto, mira más allá del sufrimiento, mira más allá del mundo, de las guerras, de las enfermedades, de lo que está pasando en el mundo, porque viene un día, y quiero que esto sea de consuelo para ti, viene un día en que todo acabará y el reino de Dios y los que aman a Dios permanecerán. Y dice San Juan, oí una gran voz que nos llama a tener esperanza desde el trono. He aquí el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos. Él enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas habrán pasado. El llanto abre puertas que desconocíamos para descubrir a Dios que nos llama en medio del dolor. El llanto desnuda el alma. Y esta es la última bendición que le quiero mencionar acerca del quebrantamiento. El quebrantamiento desnuda el alma de los seres humanos y expone nuestros pecados,
nuestras frustraciones, nuestros dolores, para poder venir a un lugar de arrepentimiento. Solo el llanto genuino provoca que usted y yo nos convirtamos de nuestros malos caminos para encontrarnos con Dios. Y dígame si eso no es ser feliz. El llanto puede provocarnos a ver con mayor claridad dónde realmente estamos. Usted sabe que el éxito y la comodidad hace que a las personas adormecidas espiritualmente muchas veces. Pero cuando esas personas que se creen la última Coca-Cola en el desierto pasan por un quebranto, pasan por un valle, usted va a darse cuenta que el valle les hace un gran favor. Esas personas se quiebran, su orgullo se viene al piso, y cuando lloran delante de Dios se convierten a Él y descubren la vida eterna. Y dígame si eso no es ser feliz. Estoy diciéndole a usted que el llanto espiritual nos abre al obrar de Dios en nuestras vidas. Por eso Pablo dijo: porque si bien os causé tristeza con mi primera carta, no me pesa aun cuando me pesó, pues veo que esta carta os causó tristeza. Está hablando de un apóstol que regañó a la iglesia por liviandades y pecados que había permitido. Y la noticia que llegó a San Pablo fue: la iglesia está estremecida porque tú como papá les diste fuete. Están dolidos por la disciplina. Pero ¿qué dice Pablo? Dice Pablo: pero ahora me regocijo, no de que fuisteis entristecidos, sino de que fuisteis, escucha, entristecidos para arrepentimiento. Porque fuisteis entristecidos conforme a la voluntad de Dios, para que no sufrierais pérdida alguna de parte nuestra. Porque la tristeza, ponga atención a esto, la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce arrepentimiento que conduce a la salvación, sin dejar pesar. Porque la tristeza del mundo produce muerte, pero mirad qué solicitud ha producido en vosotros esta tristeza piadosa. Qué vindicación de vosotros mismos, qué indignación, qué temor, qué gran afecto, qué celo y qué castigo del mal. Porque la iglesia de inmediato tomó actas en el asunto y juzgó a la persona que estaba viviendo en pecado, y se entristecieron y buscaron a Dios. Y entonces dice Pablo: la tristeza fue momentánea, pero los trajo a un mejor lugar. Y yo te digo, en el nombre del Señor, puede ser que hoy estés llorando, pero Dios cambiará tu lamento en baile. El llanto estará en la noche, pero en la mañana del propósito de Dios vas a reír. Hoy puede ser que estés llorando por un traidor que se fue, pero vas a alegrarte por los amigos que Dios va a traer, que serán genuinos. Hoy puede ser que estés llorando por algo que perdiste, pero te vas a dar cuenta que no te estabas perdiendo nada cuando tú decides plantar tu vida en la casa de Dios y en la voluntad de Dios, y no te dejas desanimar por cosas que se pierden. Hay personas que buscan a Dios y se permanecen firmes mientras Dios conteste sus expectativas, pero cuando se cierran puertas y cuando oraciones no se contestan y cuando la enfermedad toca la puerta, nos desilusionamos y queremos echar para atrás. Bendito tú cuando entiendes que tu dolor te va a llevar a un nuevo lugar en Dios, que tu dolor te va a hacer más sincero, que tu llanto te va a hacer santo, que tu quebrantamiento te va a llevar a la santidad que estás anhelando. Y por eso el Señor dice: benditos, felices y dichosos los que hoy están llorando, porque Dios se hará presente, porque la oración los conectará con el cielo, porque el llanto espiritual los llevará a un verdadero arrepentimiento, porque el Dios que permitió que pasaran por ahí, Él mismo los va a consolar. Yo quiero invitar a aquellos de ustedes que están en valles así, que se pongan de pie donde estén y levanten esas manos y se entreguen a la mano de Dios nuestro Consolador. Todos aquellos para quienes es esta palabra, todos los que están llorando espiritualmente hablando, levántense. Todos aquellos que quizás han dicho: no le veo sentido a esta prueba, a este dolor tan grande, abran esos dos brazos delante de Dios y díganle: Señor, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy.
Señor, yo expongo tu palabra, pero solo tu Espíritu Santo puede traer la realidad de tu consolación. Y yo te pido, Señor, que sea la consolación del Espíritu Santo para los que lloran. Cercano está el Señor, cercano a los quebrantados de corazón. Dios está cerca. 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 No te dejaré, ni te desampararé. No me puedo negar a mí mismo. Estoy contigo y no te dejaré. No te dejaré. ¿Por qué no me tomas de la mano?, te dice el Señor, y pasamos juntos por acá. ¿Por qué no te quedas pegado más cerquita de mí para que pases al otro lado? Te aseguro que cuando hayas pasado, tú y yo vamos a estar más cerca que nunca. Pero te pido, pon tus pisadas donde yo pongo las mías. Pon tus pisadas donde yo pongo las mías. Y aunque te parece que me distancio, lo que estoy enseñándote es a dar pisadas más largas. Yo soy el que afirma tus pies en lugares altos para que no tropieces. Te estoy entrenando para lugares más altos. Te estoy dando manos fuertes para que puedas entesar arcos de bronce. Quizás te duelan los músculos mientras te pido que tomes este arco de prueba, pero no te estás dando cuenta que tus músculos espirituales se están haciendo más fuertes. Te estoy enfocando a donde tiene que ir esa flecha. Antes disparabas en todas direcciones, pero te estoy enseñando a disparar en donde mi fuerza está, a buscar el reino de los cielos y su justicia, y a entender que todo lo demás se puede añadir. Así es que levántate, fortalécete. Te estoy llamando a la montaña, a encontrarte con tu Dios. Voy a hacer pasar mi bien sobre ti. Te revelaré mi nombre. Y mientras oras, esperas y buscas, tus vestidos de humanidad comenzarán a caer y serás transformado. Comenzará a brillar lo que hay dentro de ti, el brillo de mi gloria, que antes no se podía ver porque estabas tan presente, tan distraído en medio de este valle. Cuando levantes las manos y me busques, esos vestidos serán cambiados, tu vergüenza será cambiada, tu impaciencia será cambiada, tu tristeza será cambiada, y el brillo que hay dentro
venir, comenzará a brillar. Te purificaré como se purifica el oro. ¿Alguien puede darle gracias? Simplemente darle gracias. Gracias.